Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy tenemos el vivo Piscis en profundidad. ¿Cómo están? ¿Qué momento? Un momento pisciano, un momento del ingreso del Sol a Piscis, un momento donde está Saturno transitando por Piscis, Neptuno en Piscis, el nodo norte en Piscis, en conjunción exacta con Neptuno. ¿Y qué decir de Piscis? En Piscis nos encontramos con profundas paradojas. Todo lo que pueda decir no será Piscis. Y sin embargo, cualquier cosa que diga también será Piscis. Entonces, vamos a intentar hoy capturar el misterio de Piscis. Vamos a ir resonando con algunas sabidurías profundas que nos tratan de decodificar Piscis a través de leyes de funcionamiento del universo. Entonces, intentaré no irme demasiado por los mares piscianos y intentaré transmitirles cómo es nuestra experiencia de Piscis en cada una de nuestras cartas. Y ahí intentaré hacerlo con el ejemplo de mi vida y de algunas experiencias de cómo se vive lo pisciano. Y en particular voy a referirme a Saturno, a este Saturno que está saliendo de Piscis, a este Neptuno que está saliendo de Piscis. ¿Qué aprendizajes nos habrá propuesto en algún área particular de nuestra vida? Entonces tenemos el desafío de poner en palabras, de expresar lo inexpresable. Vamos a empezar a pensar a Piscis como su simbología, los pececitos. Un pececito que va y otro que viene, unidos por un hilo. Esto representa la manifestación y esta unión de la manifestación con lo superior. Todo lo manifestado está unido o proviene de una inteligencia que nos contiene. Esa inteligencia es inacible, porque el primer principio de la evolución es que ningún sistema inferior puede comprender a uno superior. El niñito que está en jardín no puede entender trigonometría o un poema de Neruda. Está en un grado donde no le podemos pedir que interprete un poema a un niñito. Entonces tenemos que empezar a transitar la comprensión de esta energía a través de la humildad de Virgo. Y recientemente he escuchado un video muy interesante que les sugiero de el astrólogo a mí me encanta cómo expresa de manera potente y profunda ideas que comparto y que a mí personalmente me cuesta poner en palabras tan claras. José Millán y Juan Carlos Gómez, que han hecho un video por aquí que está en Instagram sobre Piscis. Y decía José que no se puede comprender Piscis si no es a partir de Virgo. Coincido totalmente y sugiero que lo escuchen, muy interesante. Es cierto, no podemos asir a Piscis si no es a partir de Virgo. Y
por eso yo me siento tan identificada con esta energía. Yo también soy virginiana. Cumplo el mismo día que Juan Carlos, el 3 de septiembre. Así que soy un Sol Júpiter en conjunción a 11 grados de Virgo. Y voy a empezar contando una experiencia personal del misterio de Piscis, para ir bajando, para tratar de entrar en lo que quiero comentarles. Yo tengo el Sol a 11 grados de Virgo, ¿sí? He tenido una vida bastante desafiante, muy, digamos, con muchas posibilidades de realizar experiencias fuertes que me han llevado a indagar como buena virginiana, a buscar el sentido, a tratar de profundizar. Creo que cuando Virgo intenta capturar el misterio, no le queda otra que sumergirse en los terrenos de los lenguajes sagrados, la indagación profunda. Así fue que hace 35, ya no sé, casi 40 años debe ser, llegó a mi vida todo lo esotérico, lo astrológico, y en ese mundo pude ir desde Virgo, esa necesidad de encontrar un orden y un sistema, comprendiendo, y así se fue expandiendo. En esa búsqueda, cuando en algún momento tocamos una nota que se nos revela la fe, la verdad, algo que sentimos que es así. Pero dentro de las experiencias fenomenales que me han pasado y que me dejan maravillada, fue el nacimiento de mi primer nieta. Como todas las abuelas, yo era bastante joven. Creo que mi nieta tiene actualmente 23 años, la primera. Bueno, con el tiempo yo ya estaba con la astrología, pero nunca había visto en profundidad de qué se trataba. Y el universo no ha dejado de asombrarme por el misterio. Esta nieta, que en el momento que yo sentí que nació, sentí que explotó mi corazón, no solo por ser abuela y por todo lo que significaba, sentí que algo extraño había pasado, algo más allá de mí. Con el tiempo nos indagamos y tenemos una relación muy especial. Ella tiene el Sol a 11 grados de Piscis, opuesto al mío. Tiene su Venus en conjunción con mi Marte en Piscis, en la casa de la comunicación. Y esto no es todo, el misterio. Su carta del alma tiene el ascendente en el mismo grado que en mi carta tropical. Y así sigo mirando las coincidencias. Y yo digo, ¿de qué se trata este misterio? Y cuando me adentro en el estudio de las tramas, es algo que uno dice, ¿cómo es que esto está relacionado con esto? Y me lo dice tan precisamente. Entonces, maravilloso conocimiento de la astrología que nos permite, a través primero del pensamiento lógico, del racional, de intentar hacer una descripción de un arquetipo, y finalmente, a través de esa indagación, nos vamos abriendo a un resonar intuitivo, a un resonar de nuestra capacidad de percibir, y luego estos símbolos se nos revelan. Y esto para mí no solo me ha pasado con mi primer nieta, me pasó con los otros 3 y también con los hijos, cuando uno dice, ¿por qué este tema? Va y busca y todo está ahí interrelacionado de un modo mágico. Entonces,
Ahora trataré de entrar en Piscis, en el momento actual que estamos viviendo. Y para entrar en el momento actual, tengo que comentar algunas cuestiones de estas indagaciones profundas de lo esotérico. Mi camino ha sido el estudio de la obra de Alice Bailey, pero he seguido a distintos estudios hindúes y de distintos tipos. Estuve 5 años estudiando mucho el tema de la Vedanta también, y así uno va viendo cómo resuena. Y ahí, digamos, he llegado a la convicción de que más que esto que vemos, somos conciencia. Y en este proceso de la conciencia, nosotros estamos en una instancia maravillosa de la astrología, donde a través de la comprensión de las energías de los planetas y las asociamos con arquetipos y podemos ir encontrando esos significados y correspondencia en nuestra vida. Cuando vamos un poquito más allá, vamos a ver que estos planetas son simplemente canalizadores de la inteligencia cósmica, y ahí entra el tema de los rayos. Y cuando nosotros vamos haciendo determinadas amplitud de percepciones, ya corresponde que también identifiquemos con qué energías primarias estamos conectados. Nuestra personalidad, nuestro campo astral, nuestra mente, nuestra alma. Cada una pertenece a algo de estas energías o inteligencias primarias. No voy a entrar hoy por ahí, pero quiero decirle que los que les voy a comentar tiene que ver con que cuando uno empieza a ver cómo operan estas inteligencias primarias, el tibetano propone en 2 tratados lo que se llama psicología esotérica, que sería ir un chiquitín más allá o integrar lo junguiano, es decir, un pasito que integra lo junguiano, pero va directamente a cuáles son las leyes que operan en estas energías primarias. La ley de la que les voy a hablar es la que corresponde a Piscis, y es una de las primeras leyes que intentan comprender de cómo operan estas energías o los principios. La primera ley es la ley del sacrificio. Sabemos que todo el mensaje cristiano, todo el mensaje de estos 2000 años de la era de Piscis, muy regida por el 6.º rayo, por esta inteligencia del 6.º rayo que tiene que ver con la capacidad de crear ideales en los seres humanos, que está regida por Neptuno y también por Marte. Ahora no entraré en esa explicación, pero lo que quiero decir es en referencia a la ley del sacrificio. ¿Cómo opera esto en nuestra vida? ¿Por qué las leyes, como las leyes de la física, de la ley de la relatividad siempre existió, la ley de la gravedad siempre existió, aunque en una época no se conocía? Entonces, hay leyes que existen más allá de nosotros y que operan en la realidad. Lo maravilloso de este momento es que estamos en una posibilidad de sintonizar y comprender estas leyes y de verlas operar en nuestra vida. Bien, voy a ir a la ley del sacrificio y la voy a hacer lo más sencilla, simple que me sea posible. La ley del sacrificio está expresada en psicología esotérica, en el tomo 2, ¿sí? Voy a simplemente leer una oración muy cortita. La significación de la ley del sacrificio significa
el impulso de dar. El universo funciona a través del impulso del dar, del entregar. Y en ese entregar se va produciendo un proceso de expansión y de integración. Ejemplo. Existen los electrones, los protones, que están en torno a un núcleo y forman un átomo. Ese átomo se da a integrarse con otros átomos, pierde su individualidad para formar una molécula, algo más grande que él. Las moléculas pierden su individualidad para formar los tejidos o los distintos órganos. Esos tejidos formarán órganos, formarán un estómago, pero ese estómago se entregará al conjunto del sistema digestivo. Y el sistema digestivo se entregará a la coordinación de otros sistemas que permitirán la creación de este ser humano. Y esta ley subyace en toda la evolución. Cuando analizamos los procesos de expansión o de creación de nuevas realidades, subyace este principio que todo aquello que se manifiesta debería, entre comillas, darse o sacrificarse para integrarse a una realidad mayor. Y en este momento, nosotros los humanos, que somos humanos y somos una conciencia expresándose en nosotros. Por eso yo he tratado el tema de los estadios de conciencia, porque somos conciencia que se expresa a través de un momento en el que estamos. Y todo está bien, porque todo es un proceso de integración. Lo que acontece en este momento es que los humanos nos hemos quedado muy apegados a nuestra estructura del yo, la personalidad del yo. Y así, como dice el maravilloso Erich Fromm, lo sugiero en el libro Ser o Tener, hemos construido hasta una religión funcional. Le rezamos al Dios para que nos provea de lo que en ese momento sentimos que necesitamos. Y no nos podemos entregar al hágase tu voluntad y a una inteligencia que no sabemos porque somos un sistema inferior de ese superior. Yo no puedo saber lo que Dios dijo. Voy resonando y entendiendo desde Virgo de qué se trata todo esto y cómo lo voy ordenando mientras algo que desconozco que se llama intuición, conexión, permite que conectemos con algo que sentimos que es verdad. Verdad, una verdad relativa, humana. Entonces, en esta ley del sacrificio, voy a ir al aspecto personal. Cómo esto en nuestra vida tiene distintas, obviamente, trabajos, con los rayos, con los planetas, con etcétera, etcétera. Pero quiero en particular referirme a uno de los ítems que implica en lo personal
el comprender la ley del sacrificio. Me traje hoy un cafecito para tomármelo con calma. Para mí no son fáciles los territorios de Piscis, porque ya les voy a explicar cuando hablemos de Saturno. Pero ahora quiero ir nuevamente a uno de las claves en nuestra vida personal para resonar con esta ley del sacrificio. Y ese se llama el principio de renunciar a lo adquirido. Se escucha bien, ¿no es cierto? Porque la vez pasada había tenido un problema de sonido. Me parece que sí se escucha, ¿no? Y en la ley del sacrificio la podemos resumir en algo muy complejo de aceptar, pero muy simple de entender, que está en todas las sabidurías milenarias. En el Bhagavad Gita, ¿sí? Cuando Arjuna le pregunta a Krishna, Arjuna el alma, le pregunta a Krishna, ¿sí?, ¿qué debía hacer con sus primos belicosos o guerreros que lo peleaban? Y él le contesta de manera simple: la acción correcta con independencia del resultado. ¡Wow! Esto implica un discernimiento de lo que es correcto. ¿Cuántos de nosotros vivimos atados a situaciones que si las pensamos un cachito no es lo correcto? Ni les cuento el conflicto que yo he tenido en mi vida como contadora y temas de tecnología, cada vez que tenía que evaluar un negocio o participar en una empresa. Se me venía el tema ambiental, se me venía el tema de la justa distribución, tenía un conflicto existencial con la profesión tan mundana que tenía. Pero he ejercido en la medida de todo lo posible. Por eso terminé metiéndome profundamente en la tecnología, que me daba posibilidades de crear y no de tanto atarme a seguir repitiendo patrones que para mí no eran correctos y no lo son. Hay tanto para cambiar. Entonces, realizar también la acción correcta, no solo hacer la acción correcta, sino no apegarnos a la acción correcta. ¡Wow! ¡Ah, lo hice correctamente! ¡Qué bueno! Era lo que correspondía, te dice. ¿Sí? ¿Por qué? Y acá voy a 3 cuestiones centrales que tenemos. Es un proceso de andar. Estamos en la escuela todos, o sea, sin juicios, sin juicios, porque todo lo que le acontece al otro me acontece a mí. Incluso las cosas que en principio rechazamos, porque ¿cómo? ¿Sí? Pero es parte de nosotros. Y dice, la secuencia consiste para lograr este renunciamiento. Consiste primero en desapasionarse. El desapasionamiento. Está muy bueno tener entusiasmo, expresar con vehemencia, cada uno tiene su tono, ¿sí? Es decir, somos más fuego, más agüita, más qué sé yo, tenemos recursos que usamos para conectar con los demás. Pero cuando nos apasionamos o nos aferramos a algo, desapasionarse, las cosas son transitorias. Discriminación, viene Virgo, separar la paja del trigo, ver cómo la discriminación. Y finalmente que hacemos este proceso, llegará al desapego, que es la capacidad de vivir en el mundo sin
identificarnos, o sea, pertenecer al mundo, sin sentirnos que estamos prisioneros de las ideas que hemos construido, ¿no? Entonces, esto es como para seguir profundizando. Y en realidad, el tema del renunciar, lo más difícil de realizar es creer que somos dueños de la verdad, de un criterio de verdad, cada uno revelada. Por eso discutimos por opiniones, no podemos simplemente ver qué nos resuenan de las cosas. Es un tema muy extenso. Simplemente quería plantearles que no es un camino sencillo, pero que hay como de alguna manera una guía para observarnos cuánto estamos identificados con roles, con el puesto que tenemos, con nuestros roles en distintos ámbitos. Más allá de que lo hagamos amorosamente, divino, porque tenemos que dar lo mejor de nosotros. Porque la ley del servicio que está en Piscis se corresponde con otra ley de la que no profundizaré hoy, lo haré cuando en alguna oportunidad veamos algún tema específico de Virgo, pero se corresponde con la ley del servicio y la ley del ritmo. La ley del servicio, que nosotros decimos tenemos que servir al otro, no hay que hacer nada para el otro, hay que entregar lo que se tiene para dar. Tenés un conocimiento, una habilidad, ocupate de desarrollarla. Fíjate cómo podés tocar tu mejor nota con eso que tenés para ofrecer. Que no significa que no haya un intercambio correcto de energía. Hemos confundido en este proceso de avance de la conciencia servir con servilismo. No, el universo es energía. Y el intercambio de energía tiene que ser el correcto. Si yo decido entregar una energía, bien, perfecto, no lo hago porque soy santa. Uno tiene un propósito de intercambio. Es decir, esto de identificarse con el bueno, con el generoso, también es un proceso de apego a una identificación. Nuestra responsabilidad, y ahí entramos a hablar de Saturno, que rige la evolución en el planeta Tierra, y ahora me referiré a Saturno en Piscis. Nuestra responsabilidad es entregar el don que tenemos para dar. Y obviamente también ser responsables de poder cultivar nuestros dones también, para lo cual debe existir el intercambio correcto. Es un tema bien profundo cuando hablamos de hacer servicio, porque muchas veces, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Uno de los principios para la evolución y que tiene que ver con renunciar, es renunciar a nuestra creencia de que podemos intervenir en la vida de los otros. ¿Cómo? Es decir, muchas veces nos encontramos y empezamos a dar consejos. Eso es, wow. Eso es escuchar con el segundo oído, donde he construido opiniones, criterios de cómo son las cosas. Y no del alma. A lo mejor el otro sí está empantanado en no sé cuánto y lo único que necesita es que lo escuche, lo abracemos. Ese será lo que está pasando aquel y yo estaré pasando lo mío. Es decir, esto de el consejo no solicitado es... tenemos muchos distintos estrategias para identificarnos con el lado bueno de las cuestiones. Y
ni bueno ni malo. Hay cosas que son correctas y hay cosas que no son correctas, pero ¿para quién? Para la evolución. En la medida en que yo intervengo en el otro, estoy imponiendo algo o interfiriendo en algo que probablemente cada uno hará en su tiempo y a su modo las cosas. Bueno, es un tema que muy interesante quizás para una charla, ¿no? Que pudieran quizás hacer alguna reflexión sobre lo que estoy diciendo. Bueno, entonces Piscis tiene que ver con esto de entregarse y dar para que a través de ese proceso se vaya produciendo un proceso de integración. Entonces, también como les decía, el tema de que no existe un Piscis sin un Virgo, es decir, esta relación entre la ley del servicio y del sacrificio. Me gustaría decir que cuando hablamos de Piscis, hablamos de la cruz mutable. Es decir, hablamos de Géminis, hablamos de Virgo, hablamos de Sagitario y hablamos de Piscis. En Géminis, y esto es importante para que nosotros cuando interpretamos nuestra carta, no interpretamos un signo, interpretamos en dónde, en qué energías, en qué áreas se estarán produciendo las experiencias para llegar a donde tengamos a Piscis, a dar, ¿sí? Pero es un proceso que tiene en Géminis, ¿sí? Esta apertura, vamos, buscamos, indagamos, muy relacionado con la mente lógico-racional, ¿no? La que deduce, la que opina, etc. En Virgo ya vamos a los sistemas, a entender que todo está relacionado, ¿sí? A este fino discernimiento de lo virginiano. Y lo estoy hablando en un primer nivel, en el nivel de la personalidad y no a nivel esotérico. Es decir, en Virgo vamos a ir comprendiendo los sistemas. En Sagitario encontraremos que esos sistemas están para algo, ¿sí? Para cumplir alguna función. Y en Piscis lo que hacemos es finalmente entender que eso que hemos comprendido, integrado y le hemos encontrado el sentido, está para que vaya a otro nivel. Entonces, ahí estamos en la cruz mutable, que desde el punto de vista de las sabidurías hindúes, es el principio sattva, es el principio de la integración entre la materia y el espíritu. Es el 8, es el que va y viene. Es decir, el espíritu manifestándose en la forma tratando de elevar su frecuencia para llegar al espíritu, ¿no? Dice el maestro tibetano, la materia es el espíritu de menor vibración y el espíritu es la materia de mayor vibración. Y el espíritu es la materia de mayor vibración, lo dije bien. Y ahora, para hacerlo un poco más personal, yo tengo un drama con el eje de Virgo-Piscis, porque tengo este paquete de Sol-Júpiter en Virgo en la casa 9. Y en la casa 3, donde debo comunicar, ¿sí? Tengo ahí a Marte en Piscis. Me cuesta terriblemente la comunicación. Por lo cual, cuando intento comunicar, trabajo un montón
armando transparencias, diapositivas, pensándolo, porque me cuesta muchísimo ir a Piscis. Espero que ahora, con toda esta energía, pueda conectar y entregarles un poquitito del camino recorrido. Me cuesta muchísimo, si ustedes ven mis videos en YouTube, y tengo que hacer las transparencias, todo, trabajo un montón. Me cuesta. Así que acepté hacer lo que puedo. Y acá ya voy a entrar en Saturno en Piscis. Porque quiero hacer referencia a los ciclos de Saturno en Piscis, donde preparé. ¿No parece que tenga dificultad en la comunicación? Sí, Estrella, te juro que es terrible lo que sufro con la comunicación. No se imaginan lo que sufrí con el primer video que hice en YouTube. Pero bueno, todos tenemos que aceptar el tema de esa dificultad y avanzar cuando entendemos que eso es lo que debemos hacer. Y para eso quiero ahora que piensen en su Saturno en Piscis. Y nosotros tenemos que Saturno ingresó a Piscis el 8 de marzo del 2023 con el primer ingreso de Plutón a Acuario, ¿se acuerdan? Piensen en el 2023, 2024 y ahora 2025, 3 años de Saturno en Piscis. ¿Qué fue lo que aconteció? Les voy a dar una pista porque yo se les voy a contar mi propia historia de Saturno en Piscis. Como les cuento, tengo dificultad en la comunicación lógico-racional porque mi mente funciona como totalidades. ¿Y cómo bajo totalidades a formas expresables y prácticas o entendibles o incluso que que conecten con el otro? Tengo que hacer toda la explicación del cosmos para poder decir algo. Entonces, es muy difícil y para mí ha sido claramente Saturno transitando por Piscis, y acá soy referencial porque no quiero referirme a casos de mis consultantes. Y amerita que hable de mis propias dificultades y les muestre los desafíos que me ha planteado el universo. Tiene Saturno en la casa 12, divina. Ya hablaremos. El tema de Saturno en Piscis, no sé la edad que tienen quienes están escuchando, pero les comento. Entre marzo del 64 y marzo del 67, 64 al 67, estuvo Saturno en Piscis. Ahí tuvimos todo el despertar hippie, New Age y todas las cuestiones. Entre el 93 y el 1993 y 1996 estuvo Saturno en Piscis. Ahí tuvimos la clonación, internet, etc. Bien. Ahora, desde el 23 al 26 tenemos Saturno en Piscis. Yo voy a contarles 3 eventos de Saturno en Piscis en mi vida. ¿Sí? Del año 64 al 67, yo vivía en zonas muy marginales, muy pobres, y sin embargo, no sé por qué razón del universo, la provincia de Buenos Aires promovían un campeonato para participar en la radio del mejor alumno, no sé, cuadro de honor. Y resulta que me eligieron para ir a participar a la radio. O sea que iba de la Loma a la radio acá en Maipú 555, Radio El Mundo, durante 3 años, los 3 años de Saturno en Piscis, a contestar preguntas y respuestas en el campeonato del mejor alumno de la República Argentina, que iban final. O sea, del año 93 al 96, yo me encuentro que como me había metido en la tecnología, me convocan para desarrollar un centro internet.
Y me pasé dando conferencias acá en Paraguay, digamos en países de Latinoamérica, sobre internet y subiéndome al escenario, y ahí me volví conferencista de esto. Y les aseguro que siempre me pasó lo mismo, hacía las transparencias, hacía la cosa, y siempre sentía que no podía llegar a ese lugar de exigencia virginiana, porque nunca salía como quería yo una comunicación. Entonces, como supuestamente quería Virgo, que tiene el sistema armadito. Y con esto les quiero entrar en tema del enorme desafío que vamos a tener ahora con el nodo sur en Virgo para ir a Piscis. Por más que me felicitaban, me volvían a convocar para otra cosa, yo me iba al rincón diciendo, y esto no me salió así, pero ¿viste? Y lo había preparado obsesivamente. ¿Sí? En Piscis no podemos hacer algo como lo pretende Virgo, que diga, sí, salió así, lo puse así, qué bueno. Bien, porque era el momento de actuar la energía de Piscis. Ahora, en el 2023 al 2026, aquí me tienen frente a ustedes, después de haber hecho un recorrido de vida, he elegido dedicarme exclusivamente a todo este camino que he realizado y dar lo que tengo para dar. Nuevamente me encuentro en un nuevo desafío. Ya este año ya cumplí 69, Y así que voy para los 70, acá enfrentada a las redes, a YouTube y a todas estas cuestiones, tratando de hacer y de comunicar nuevamente el tema. Entonces, lo que los invito es a que piensen en qué área de su vida ha transitado Saturno en Piscis, porque Saturno en Piscis nos enfrenta al desafío, ¿sí? Porque Saturno no nos dice, bueno, podés hacerlo, no. A ver, tenés que comunicar. Y esa comunicación a partir de la experiencia, porque se evoluciona a través de la experiencia, no hay evolución acá, lo pensé, lo estudié, lo medité, es experiencia de vida. Nosotros sabemos si elegimos la acción correcta en el momento que nos ofrecen un contrato y decimos sí o no. Esa es la acción correcta. No es la teoría de la acción correcta. Entonces, Saturno nos dice, acá tenés, comunicate. No sé a cada uno de ustedes dónde les cayó estos tránsitos de Saturno en Piscis, porque a cada uno le habrá dicho algo en relación al área de experiencia y lo somete a experiencias inevitables. ¿Por qué? Porque esa entrega a la experiencia, ese dar lo que tenés para dar en Piscis, porque en Piscis, el área que la tengas, va a ser da, entrega. Claro, pero Saturno te dice entrega, y a través de esa experiencia surgirá un aprendizaje, algo mejor. O sea, hoy me siento mucho más cómoda en esta conversación que hace 3 años cuando empecé. Entonces, uno va haciendo ese proceso de encontrar una nueva estructura. Y siempre estamos en los terrenos de Piscis. Otro detalle, saliendo un poquito de lo personal y para comprender un poco más Piscis en nuestras cartas, es Saturno en Piscis. En particular, este Saturno que ha transitado por Piscis nos ha dicho a todos algunas cuestiones más. Desde el punto de vista de estas relaciones, otro tipo de interpretaciones que relacionan los arquetipos o los planetas que conocemos
con determinados estadios de conciencia, cuando nosotros empezamos a desapegarnos de la personalidad y empezamos a entregarnos a esa conexión, a ese propósito, a eso que tenemos para dar. Más allá de todas las dificultades humanas que tenemos para ir al supermercado, para resolver todos nuestros problemas en la vida, vinculares, familiares, etc. Porque acá hay otro detalle. Cuando nosotros sabemos que hemos hecho un viraje entre la personalidad y el alma, en el Camino del Discípulo, en el Tratado de Magia Blanca, el tibetano, específicamente habla de un momento muy relevante que ocurre en este camino. Él dice que mientras estamos apegados a lo que somos, a lo que logramos, a lo bueno, a lo espiritual o a los cosas, o sea, todos estos rótulos que nos ponemos y que nos dan identidad desde el rótulo, estamos en la instancia de la personalidad y la consecuencia natural es el dolor, la frustración, el sufrimiento. El dolor es inherente al proceso evolutivo. El sufrimiento es otra cuestión. Es decir, estamos en instancias donde o seguimos repitiendo cuestiones, repetimos problemas, repetimos conflictos, etc. Hay un momento donde hay cosas en la vida que pasan, pero uno deja de estar en ese, como que ese es el centro de su vida, para darse cuenta que el sentido de la vida es qué tenemos para entregar. Porque en ese viaje, porque esto empezó y termina, y cuando termina, yo creo que en ese instante el alma se da vuelta y dice, lo hice, ¿viste? Ya sea que sea un aprendizaje, no todos estamos, digamos, a lo mejor uno tenemos para entregar, dejarles armado, qué sé yo, un negocio a nuestros hijos, no lo sé, cada uno irá descubriendo en su contexto cuál es ese propósito que siente que tiene que cumplir. Entonces, en este camino de Saturno, no sé si vuelvo al tema que estaba, pero hice un paréntesis para darnos cuenta de que nosotros en qué momento podemos sentir que estamos conectando con el alma. Es este momento del sentir que estamos en la línea de aquello profundo que sentimos que tenemos que hacer. Pero vuelvo a Saturno en Piscis en este periodo. Estudiando todos los ciclos de Saturno en Piscis, que eso lo he hecho en un video que está en YouTube de Saturno en Piscis, existe una fuerte relación entre el ingreso de Saturno en Piscis y el egreso de Saturno en Piscis, el tránsito que ha hecho Júpiter por los distintos signos. Eso es a nivel social y también es a nivel personal. Es decir, si bien yo mencioné mis ciclos anteriores tuvieron unas características distintas en qué significado tenían por el hecho de dónde estaba transitando Júpiter. Júpiter para este ciclo ha estado transitando de Aries y va a terminar con Saturno en Piscis en Cáncer. Para la humanidad, ¿sí? Saturno en Piscis pide que nos sumerjamos en un tipo de experiencia de entrega para empezar a tener experiencias que nos den, digamos, una nueva forma o que las formas que creamos contengan otro entendimiento o integren otros entendimientos, porque la palabra en Piscis es integrar,
¿sí? Entonces, lo primero que hizo fue transitar por Aries, ¿sí? Miren que desde el 23 justamente se inició la guerra con Ucrania, ¿sí? Y si vemos el grado de conflictividad, ¿sí? Luego pasó a Tauro, ¿sí? Todos los temas que tienen que ver con el dinero, con la emergencia de estas nuevas tecnologías y todo lo que también junto con Urano en Tauro, todas las formas de construcción de la realidad, está en Géminis y va a terminar en Cáncer. Este ciclo, para cada uno de nosotros, el tránsito de Júpiter por estas áreas implica fundamentalmente un proceso de nuevos sentidos que se van a integrar a esta nueva forma que vamos a tener de hacer las cosas donde Saturno está en Piscis. Y para la humanidad es muy relevante que Saturno salga de Piscis cuando Júpiter esté en Cáncer. Porque el regente de Cáncer, el regente, obviamente conocemos la luna, ¿no? De la personalidad, pero el regente del alma y planetario de Cáncer es Neptuno. Y significa, en Cáncer, cuando nosotros iniciamos el recorrido en Aries, en Cáncer es donde la conciencia adquiere de que es humano. Somos humanos, tenemos ese cuerpo astral y emocional, ¿sí?, que nos hace humanos. Y en una instancia de comprensión mayor entendemos que somos humanidad, que pertenecemos, ya que la clave de Cáncer es pertenecer, que pertenecemos a esa humanidad. Entonces, Saturno transitando por Piscis, con Júpiter saliendo, que lo va a hacer con Júpiter en Cáncer, implica que estas nuevas formas van a tener que contener a este nuevo entendimiento de la humanidad. Y no me voy a ir por todas las cosas que están pasando que nos van a sacar de esta creencia de que somos el centro, porque dentro de poco vamos a estar, digamos, hablando acá con John, que va a ser un ciber compañero, ¿no?, con inteligencia artificial, etcétera, muy parecido a un humano, bueno, etcétera. O sea, estamos en vamos. ¿Cuál será nuestro entendimiento ahora? ¿Sí? Pertenecemos todos a una nueva humanidad, pertenecemos todos a la humanidad, ya no hay posibilidades de no experimentar eso. Bien, esto va a ser acompañado por este año y medio, ¿no? Va a estar entre enero que empezó hasta creo que es junio, julio del año del 2026, va a estar el nodo norte transitando por Piscis. Y eso le suma puntos a esto que les estoy comentando. Porque en el caso de el ingreso del nodo, ¿sí?, el nodo tiene profunda influencia en nuestras tendencias psíquicas, ¿sí? Es algo que va va por adentro, digamos, y va construyendo nuestra historia de vida. Es como, ¿no?, nos va empujando. Ahora bien, muchas veces, como nos va a ir empujando hacia Piscis, ¿qué es lo que en realidad va a hacer? Que ese eje donde tenemos a Virgo y tenemos que ir a Piscis. Entonces acá se vuelve a unir el tema de
cuál es el trabajo en aquella área donde tenemos a Piscis y en qué área tenemos a Virgo. ¿Qué es lo que, pues, eso he hecho un video especial sobre el nodo. Virgo puede quedarse atascado, puede quedarse en esto que yo les comentaba de mi propia experiencia, invirtiendo una semana en hacer transparencias, ¿sí? Que no tiene sentido, ni lógica, ni relación. Y sin embargo, a pesar de todo el trabajo, no puedo dejar de hacerlo, porque no me puedo entregar a ese fluir de Piscis. Cosa muy diferente que me sucede, por ejemplo, cuando atiendo consultantes. Cuando atiendo consultantes y conecta mi alma, no necesito transparencias, nada. Es una conexión a un nivel donde puedo sentir el alma. Claro, pero eso no lo logro donde tengo que expresar a Piscis. Entonces, en Virgo puede ser que nos quedamos atascados en formas de hacer las cosas, en formas de producir, en formas de organizarnos, ¿no? Porque esto tiene que ser de esta manera, ¿no? Entonces, hay algo en la forma que hemos entendido a Virgo como un atascamiento en las formas que nos está restringiendo. Entonces, ahí viene el gran aprendizaje del nodo norte en Piscis. Yo lo había titulado al video de los nodos, fluir y soltar. Es decir, esto, ¿no? El darse a resonar con lo que el universo y ese orden que desconocemos, porque lo que sí Virgo en otro nivel nos debería dejar es el sentimiento de humildad. Y humildad no es ser falsamente modesto, no, es entender que formamos parte de engranajes. Es cuál es mi lugarcito, dónde lo hago, cómo lo puedo hacer, este es mi logro. Estamos llenos de mucho Leo, ¿sí? El ganar, el sobresalir, el de esto, y competimos. Tenemos una tendencia a querer esta exacerbación de nosotros como individuos. El otro día veía una imagen en un noticiero que me impactó, ¿no? No sé, había ocurrido un desastre natural y la gente lo había perdido todo. Esto fue en el conflicto con la franja de Gaza. Había perdido hasta su documento, su identidad. Eran solo personas sin siquiera identidad. Entonces, habían perdido todo. Entonces, cuando nos aferramos a la apariencia, los títulos, los roles, las cosas, estamos, ¿no? en la personalidad, todo está bien. Esta etapa fue necesaria a la construcción de un yo, porque solo se puede renunciar a lo que genuinamente se ha adquirido. No se puede renunciar falsamente a un yo si no lo he construido, porque implica sacrificio, y para sacrificar y dar tengo que saber lo que doy. Entonces, evolutivamente, es maravilloso y hemos hecho un excelente trabajo de construirnos como individuos, porque ahora, conectando desde este lugar, podemos con conciencia, con ese, entregar aquello que tenemos para dar. Y no va a ser un acto de, ¿no?, para que me valoren, sino es un acto de genuina entrega, con renunciamiento o desapego respecto al resultado que obtenga de aquello que entrego.
Y pareciera que estoy hablando de quizás de grandes temas evolutivos, pero seremos impelidos al desapego. Y como en realidad esto funciona más allá de nosotros, en la medida en que lo logramos nosotros por nosotros mismos, increíblemente no sucede en el afuera, porque sucede en el adentro. Tengo más de 35 años, 35, ya no sé cuánto, porque fue en paralelo que lo fui haciendo. En cuanto contacté con la astrología, era algo que me conectó con un conocimiento que ya parece que venía por ahí. Y inmediatamente me empezaron a llegar de mis propios grupos consultantes, gente, o sea que se fue dando en paralelo durante toda mi vida, fui asistiendo a distintas personas en consultas. Y las cosas que yo he visto en este camino, increíble. O sea, que si logras integrar, es decir, personas que estaban debajo de la alfombra, que llegan a puestos X, personas con tumores que se disuelven. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, que si hay un trabajo, esto lo han dicho, ¿no?, en los libros, la enfermedad como camino, el cuidado del alma, que el aspecto psíquico profundo no resuelto se manifiesta en el plano físico, pero también en el plano de la construcción de nuestra vida. Porque nosotros, como lo ha dicho Jung, y como lo ha dicho Mary von Franz, la discípula destacada de Jung, ¿sí?, nuestra vida la constela nuestro inconsciente. Es esta fuerza arquetípica que crea la realidad. Y en la medida en que nosotros podamos transformar todos estos entendimientos que van, la realidad se empieza a desplegar de otra manera. Entonces, estamos hablando de Piscis y como les dije, todo lo que diga no será Piscis y todo lo que diga será Piscis. Estamos en ese ámbito de energía. Y ahora me referiré específicamente a Neptuno. He hecho una referencia a Saturno. Los que quieran profundizar tienen Saturno en Piscis en mi canal de YouTube. Y también tienen el nodo norte, que también, fíjense en el video que hice del nodo norte en Piscis. Me llevó un trabajo bárbaro. ¿Para qué? Obsesiva virginiana que no puede entregarse a los fluires de Piscis en la casa 3 de la comunicación. ¿Sí? Bueno, en eso estamos. Ahora les quiero comentar de Neptuno. Hablemos un poquito de este Neptuno. Las energías son frecuencias vibratorias. Podemos verlos de muchas maneras. Cuando hablamos de Neptuno, ¿no?, hablamos de una frecuencia, ¿no?, ahí, en el campo cuántico, la totalidad, sin formas. También Neptuno en algún punto tiene que ver, se habla de octavas, de energías como más finas, de Venus, ¿sí?, que daría nuestro contacto con el placer, con conocer y elegir aquello que nos hace bien, con Júpiter, que nos da el goce de la vida, y finalmente con Neptuno, donde en realidad es el éxtasis, es ese lugar, ¿no? Y cuando hablamos de éxtasis hablamos también de drogas, de perderse, de falta de límites, de ilusiones, de fantasías. Es ese lugar, Neptuno. En algún punto en nuestra carta, ese lugar, ¿sí?, de Neptuno, y lo he comprobado en mi propia vida, en los consultantes, donde tenemos a Neptuno hay un talón de Aquiles.
Es decir, hay un lugar donde patinamos, tenemos fantasías. Díganmelo a mí. Soy un Neptuno en casa 10. Mi fantasía era que el mundo empresarial comprendiera los principios cósmicos del universo o tuviera conciencia. He hecho periódico, programa de radio, tratando de educar y alfabetizar casa 10 en la profesión al mundo. Y no, tenía que entregarme a lo que fuera, a esto que soy. Entonces, nunca será lo que queremos que sea, donde está Neptuno. Eso en relación a Neptuno. Y Neptuno en Piscis, yo creo, Neptuno en Piscis entró, ¿vieron? Como buena virginiana tengo igualmente transparencias. Entró en el 2012, Neptuno en Piscis entró, fíjense en el 2012, fíjense cada uno donde ingresó, al 0 de Piscis, ingresó junto con Quirón en Piscis. Esto ya es un indicador muy importante de lo que iba a significar este ciclo de Neptuno en Piscis. Es decir, abrazado a la herida que tenemos en Piscis. ¿Y qué herida ha construido la humanidad y después cada uno de nosotros, ¿no? Las fantasías. Si algo ha entrado en colapso, ¿no? Ya previamente se había preparado con el colapso financiero, etc. Hay muchas cosas que han acontecido desde el 2012 a este 2025, donde Neptuno hará su primer ingreso a Aries, ahora el 30 de marzo, ¿sí? Pero hoy quería detenerme en Piscis. ¿Qué pasó con esto en Piscis? Y yo creo que ha pasado de todo, ¿sí? Desde el fenómeno de las criptomonedas, el fenómeno de la inteligencia artificial, el fenómeno de la creación de vida, clonación. Hubo casos muy resonantes de un médico coreano por allá que creó, no sé, un ganado, o sea, una manada, se dice, una manada de camellos a los árabes, esos camellos extintos a partir de genes. Y a mí no me cuenten si es que no están creando vida ya, ¿sí? ¿Y esto de qué se trata? Creo que nos lanzamos, como quien se fuma un buen porro, ¿sí?, a soñar lo que se nos cantó. Disculpen el léxico. Maravilloso. En eso estamos. La ilusión de los recursos ilimitados. La ilusión de que lo que yo hago no tiene impacto en nada. La ilusión de que el dinero justifica que la gente se muera de hambre, que la gente no tenga acceso a la vivienda. Estamos atrapados en ilusiones, fantasías, de la construcción y diseño de mundos. El tema es que esta salida de Neptuno en Piscis, sí, te reís, estrella, sí, está para reírse, ¿no? Reírse para tomarnos piadosamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ahora, la importancia de esta salida de Neptuno es que nos van a dar unos cuantitos cachetazos con Neptuno ingresando en Aries en un nuevo ciclo. Y estos cachetazos vendrán desde la energía de Aries, de esa conexión con el inconsciente colectivo, de todas las frustraciones, enojos, y también dando la posibilidad de un nuevo inicio a la humanidad. También quiero decir que nosotros cuando entendemos a Piscis, lo entendemos como el último signo del zodíaco.
Es decir, que vamos de Aries, Tauro, Géminis, vamos hasta llegar después de pasar por Acuario, pertenecer a la red. Cuidado, en Acuario lo que se desarrollan son las ideas de lo que es la humanidad. Y ahora Plutón en Acuario nos está poniendo unas cuantas bombas para ver qué ideas luego de la destrucción emergen respecto a lo que queremos que sea la nueva humanidad. Entonces, no voy a entrar por ahí, pero lo que quería señalar es que en esta dinámica evolutiva, les cuento, una de las cuestiones que tiene relación con la astrología esotérica es que nosotros, la interpretación generalizada, sea la tradicional, la humanista, la psicológica y toda la gran bibliografía que está en general, salvo corrientes específicas, pero la que entendemos, la que usamos en general en astrología, parte de este viaje que les comento, de Aries a Piscis. Pero cuando se producen determinados progresos en la conciencia, cuando se pasa de la instancia de la personalidad a la instancia de entender que la vida tiene sentido si uno la vive para el bien del mayor número, dicho de manera simple, que es para entregar la nota que me corresponde. A ver, hemos llegado a esta instancia de la humanidad porque los que tenían una nota para entregar, la entregaron. Sea una vacuna, sea un descubrimiento, sea todo lo que tenemos, es producto de quienes entregaron su nota. De eso se trata. Es decir, usamos el sacrificio de muchos. Y conocemos infinidad de historias, los que han muerto en sus propios experimentos. O cómo sus teorías terminaron impactando en el mundo. O cómo su pensamiento de haberlo escrito terminó hoy. Por ejemplo, uno de mis favoritos, Baruch Spinoza, que debería ser la nueva filosofía, la filosofía monista, del año 1600, para mí es hoy una fuente de inspiración para volver a pensar la realidad. Entonces se trata de eso. Y Baruch Spinoza, cuando hacía en su cuartito encerrado ahí, excluido de los judíos, y murió tan joven, estaba pensando en que tuvo el impulso de dar. Entonces, a lo que iba es que cuando se pasa esa instancia del impulso de dar, el mandala se interpreta por el camino invertido y con otras regencias. La carta de Baruch Spinoza, para tomar un ejemplo, o de un Mahatma Gandhi, o de un Mandela, se interpretan de Piscis a Aries, porque el objetivo de entrar a la vida es entregar una idea, llevarla a la montaña, ¿sí? Y ahí viene lo que se llama la rueda invertida. Yo creo que en esta conjunción de Saturno, regente del tercer rayo de la evolución en el planeta, y Neptuno, que tiene que ver con la salida del sexto rayo, el idealismo y un tema más complejo que no voy a abordar, pero tienen que ver con que muchos seres humanos van a entrar por la rueda invertida. Tengas la edad que tenga, la edad no es un tema, es el alma no tiene la edad. Te permite tener un cuerpo físico de bebé, de viejito, lo que fuere, para hacer el trabajito que tenés que hacer. Bueno, quería transmitirles este mensaje. Como siempre, ya les comenté las dificultades que tengo con mi casa 3 en Piscis. Así que les mando, antes de mandarles un gran cariño, les quiero comentar
que creo que sí, el próximo viernes, no el viernes que viene, ya les digo, el viernes 28 voy a estar haciendo un webinar por Zoom para comentar sobre la formación en astrología y conciencia, para plantear cómo va a ser el programa. Esto se va a iniciar en marzo, no tengo bien la fecha todavía porque veremos cómo se va armando el grupo. Así que van a tener información a través de Instagram respecto a el webinar que se van a tener que inscribir porque va a ser la posibilidad de hacer todas las consultas que quieran sobre la formación. Así que ahora sí les mando un gran cariño, un abrazo pisciano, entreguémonos al fluir de la vida. Hay un orden mucho mayor que nos contiene, que nos guía y la cosa no termina acá. Es simplemente, creo que a veces la capacidad de conectar con el presente nos hace sentir que el tiempo es infinito. Va a ser a las 18 horas el viernes 28 de febrero, ya lo voy a poner en fijo en Instagram, así que para que se puedan anotar y ahí voy a entregar el programa, van a poder hacer todas las consultas porque es una formación que tiene esta orientación del camino que he recorrido. Les mando un gran cariño, abrazos, besos y bueno, sigamos fluyendo con la vida. Besito.